Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Como hermanos, como colaboradores del reino, como dice su palabra, y esta es nuestro deleite, nuestra encomienda, estar en la casa de Dios, especialmente aprendiendo y llenando nuestras almas, incapaz de ser llenada por otras cosas que no sea su palabra. Hoy hablamos de resurrección, domingo de resurrección. Lamentablemente nuestro país, el mundo católico, celebra lo que se llama la Semana Santa, que deja de ser santa en muchos aspectos, ya que la gente es donde menos cosas santas hace. En este tipo de semana prácticamente Satanás se las arregla para llevarse a muchos al infierno. Los accidentes, los problemas que vienen con el alcohol, con las drogas, con el sexo ilícito, todas esas cuestiones que ocurren en lo que se llama Semana Santa. Supuestamente donde se debe reconocer y verificar, o mayormente recordar, el sacrificio de nuestro Señor, llamado una semana para reflexionar, y eso es lo que menos hace la gente. Una semana donde supuestamente deberíamos sentar nuestras cabezas y pensar en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor. Y es una semana en la cual suceden tantos acontecimientos que prácticamente, si fuéramos a evaluarlo, dejarían más pérdidas que beneficio, porque muchas almas se van al infierno. El año pasado alrededor de 40 y algo, el antepasado 50 y algo de muertos, y si contamos año tras año, nos damos cuenta que la Semana Santa deja un sinnúmero de muertos, pero que lamentablemente esos muertos no van a ir a la gloria. Han muerto sus delitos y sus placeres, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros, los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, sí esperamos, no una Semana Santa, ni siquiera prácticamente un domingo, esperamos más que eso. Es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que un día habrá de venir y llevarnos con Él. Y como dice su palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos ascendidos. En esta mañana haremos un corto mensaje en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje para apoyarnos más claro y evidente en que el cual podemos encontrar es 1 de Corintios capítulo 15 en adelante. Prácticamente 1 de Corintios capítulo 15 es un mensaje por sí mismo. Si fuéramos a predicar esto, simplemente usted tiene que leerlo y punto. Él habla esclarecidamente de lo que acontece con esto de la resurrección. Pero mayormente Pablo está aclarando a algunos hermanos con respecto a dudas y problemas que habían en aquel entonces con lo que tenía que ver con la resurrección. Dice el verso 1 en adelante: además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha sido predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creéis en vano. Versículo 3: primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibís, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles
y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque yo, sino por la gracia de Dios que es conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. Pero el que predica a Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de los muertos. ¿Por qué si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo? Porque si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Cristo resucitó, que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para que esta vida esperemos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los muertos es hecho. Amén. Yo no sé si usted ha entendido claramente lo que dice este texto, pero vamos a verificar unos cuantos puntos importantes. Pero antes yo quiero orar para poner en manos de Dios lo que estamos haciendo. Señor y Dios, gracias por el privilegio inmerecido que tú nos das de poner tu palabra en nuestra boca, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas de ser portavoces, de ser hombres, Señor, comunes y corrientes, sujetos al pecado, luchando con él para agradarte a ti, y aún así tú, oh Dios, tienes misericordia y nos das la encomienda de poner tu santa palabra en nuestra boca. Permite que lo que podamos entender en esta mañana sea para edificación nuestra, para edificación de nuestra alma. Permite, Señor, que si hay alguien aquí que no te ha conocido en esta mañana, pueda entender, Señor, y tú puedas llevarle a la salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en sí ha tenido un sinnúmero de ataques, pero también en estos tiempos lo que menos la gente cristiana puede pensar o puede hablar con respecto a esto es basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente nosotros en día vivimos un evangelio en el cual las esperanzas están puestas sobre la tierra. He escuchado a hombres decir desde un púlpito llamados cristianos que su reino debería ser aquí en la tierra, porque sus esperanzas están puestas en las cosas materiales y ellos quieren su reino o su vida aquí en la tierra. Usted puede estar seguro que ellos están pensando cualquier cosa menos en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. El Evangelio predica claramente que el ser humano no termina con la muerte. Nuestro Cristo no se acababa con la muerte. Al contrario, predicamos que después de la muerte hay una vida eterna, ya sea en gloria o ya sea en el infierno. Por lo tanto, la predicación siempre nos recuerda que a pesar de lo que podamos querer o tener en la vida, en un momento dado partiremos de este mundo y nuestra vida habrá de continuar. Ese es el Evangelio en lo que respecta todo esto.
Ahora bien, Pablo aquí le está hablando a los hermanos que estaban en Corintios y él les llama hermanos en el Evangelio. Estamos hablando de personas que habían sido convertidos claramente. Estamos hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, pero que tenían dudas con respecto a la resurrección de nuestro Señor. Y es posible que en aquel momento haya algún problema o haya alguna contradicción o algunas posiciones en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él se ve en el deber de aclarar y animarles en cuanto a esto. Lo primero es que Él enfatiza es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estaba documentado hace mucho tiempo antes. Él dice que Él resucitó conforme a las Escrituras, como está escrito anteriormente, queriendo decir, esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Este es un plan que Dios diseñó desde el principio de los tiempos hasta el momento en que ocurrió, y todavía ese plan culminará cuando nosotros vayamos en gloria con Él. Él mismo establece que las Escrituras dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos en ella, vamos a ver un sinnúmero de textos en el Antiguo Testamento que apuntan hacia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos están en los Salmos, como el Salmo 16, el capítulo 22, versículo 22 en adelante. Pero el capítulo magistral de Isaías 53 es el que más esclarecido y contundente es al hablar sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sobre la faz de la tierra puede predecir su muerte, y mucho menos qué va a pasar después que muera. Nadie sobre la faz de la tierra tiene el poder para morir y tomar su vida otra vez. Nadie sobre la faz de la tierra puede decir con exactitud en qué momento iba a morir, cómo iba a morir y quiénes lo iban a matar y al lado de quiénes él iba a padecer. 700 años la profecía de Isaías relatan esclarecidamente el acontecimiento de nuestro Señor. Pero no solamente Isaías dijo esto, sino el mismo Jesús predijo su muerte aun cuando andaba con sus discípulos. Juan capítulo 2, versículo 19, dice él claramente que, refiriéndose al templo, que en 3 días él destruiría el templo. Respondió a Jesús y le dijo: destruiré el templo en solo 3 días, lo levantaré. Y ellos se turbaron y dijeron: pero este templo duró prácticamente 40 años para construirlos. Él no se refería específicamente al templo físico de madera, sino a su cuerpo. Juan capítulo 10, versículo 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este texto es importante esclarecerlo porque es el resultado de una petición de los hombres de aquel entonces. Los judíos pedían señales y el mismo Cristo le dice: no tendrán otra señal que la que Él les dio. Así como Jonás estuvo los 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días. Esa es la única y contundente señal que tendrán de tener. Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Tomando Jesús a los 12, le dijo: he aquí, subiremos a Jerusalén y cumpliremos todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el 3er día resucitará. A través de la historia,
nosotros podemos ver también que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue documentada. Y hay un sinnúmero de historiadores que pueden dar testimonio de eso. Historiadores como Josefo en el año 37 al 110 a.C., Ignacio, Justino Mártir, Tertuliano, estuvieron convencidos de la autenticidad de la resurrección, y sus escritos validan los relatos de los escritos bíblicos. Quienes conforman la teología registran el evento temprano como en el año 37 después de Cristo y no más a tardar del 64. Además de otros historiadores también, incluyendo a Tácito, Plinio II, etcétera, 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 reconocieron el impacto de este evento recibido por la gente de aquella época. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar el sepulcro vacío? ¿Cómo nosotros podemos entender o cómo pueden ellos explicar que el sepulcro estaba vacío? Porque nosotros sí sabemos por qué estaba vacío. La vigilancia de los soldados, la piedra que había que remover, la fuerte presión que había en ese entonces para los discípulos, que estaban más tristes que contentos, huyendo porque temían por sus vidas. Un Cristo que prácticamente había sido destrozado humanamente hablando, que clavaron una daga en su costado para asegurar de que estaba muerto, con todos los huesos quebrados. No había manera de que él pueda mover la piedra en ese estado. La guardia que cuidaba aquel lugar eran alrededor de 16 soldados romanos que se turnaban. Por lo tanto, como afirman muchos que el cuerpo de Cristo fue robado, las evidencias no son suficientes, ya que era imposible que esto sucediera. Estos individuos eran pescadores, no eran soldados. Y lo otro es que ellos mismos estaban asustados y estaban corriendo. En el mismo hecho de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres estaban más cerca de nuestro Señor porque temían por sus vidas. Pero esto no bastó. El mismo Señor se aseguró, como dice Pablo aquí, de que cuando Él resucitara, se le apareciera a un sinnúmero de hombres y mujeres para hacer veraz la verdad que Él había dicho. Y este es el punto importante de nuestro Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero que no se quedó ahí, sino que resucitó. Y esto aparentemente no le cabe o no puede entender la mayoría de los cristianos. Y es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es importante, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también es importante. Nosotros nos reunimos el día domingo solamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esperanza de que en aquel día Él habrá de venir a buscar. Y no necesariamente tiene que venir un domingo, sino nos reunimos por el hecho importante de que ese fue el día que Él escogió para resucitar de entre los muertos. Es posible que haya algunos cristianos que tengan dudas al respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en este tiempo encontramos con cristianos que ni siquiera la Biblia pueden leer. Y es posible que se dé el caso del mismo evento que estaba pasando en Corintios, cuando vemos que esta gente tenía problemas para entender lo de la resurrección de nuestro Señor. Y Pablo habla claramente y dice que Él se le apareció a Cefas, que en ese sentido era Pedro, se le apareció a los 12 y se le apareció a más de 500 personas a la vez. Y por último, este abortivo.
dice él, yo que soy el menos indicado, yo que perseguí a los hombres de Dios, yo que maté hombres de Dios, también me apareció a mí. Ahora note el impacto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en estos hombres. Muchos de ellos se dispersaron, se fueron. Muchos de ellos habían negado al Señor Jesucristo en el juicio ante los hombres, incluyendo a Pedro. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, vemos que estos hombres cambian automáticamente de la noche a la mañana y aparentemente hacen una metamorfosis dentro de su interior, hasta el punto de que murieron mártires y hasta el punto de que sufrieron todo lo habido y por haber, por rectificar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue veraz y evidente y que su vida es testigo de ella. Por lo tanto, eso aparentemente debería pasar en estos tiempos. Si usted viera un fantasma o alguien que usted cree que haya sido muerto o que se haya muerto, es probable que su mente y su espíritu queden en shock por un determinado momento. Hay algunos que le cuesta mucho tiempo reponerse. Cuando estos hombres vieron al Cristo resucitado, su vida no fue igual. Su vida fue automáticamente transformada. El impacto de la resurrección, no solamente de ellos, sino de todos aquellos que estaban en aquel entonces, fue la bomba que desató todo el cristianismo por todo lugar, y no importaba que desafiaran la muerte, ellos habían visto al Cristo resucitado. No había nadie que pudiera negar, no había nadie quien le pudiera negar a ellos que Él no había resucitado. No había argumentos, no había teoría, no había nada que le pueda negar a ellos que aquel que murió por los pecados había también resucitado. Y este es el poder que derrama la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en estos hombres, los cuales desde ese momento fueron hombres diferentes. Aparentemente es posible que en la cúspide o en el lugar en que nosotros estamos viviendo, en el tiempo que nos ha tocado vivir, Dios debería aparecerse a unos cuantos para ver si realmente cambiamos por completo nuestra dirección y vamos a ser o a ver o a ser como ellos. Como cristianos muchas veces pienso que eso nos hace falta, quedarnos en shock, quedarnos perplejos, anonadados, totalmente sin palabras, al ver o al entender algo que la palabra de Dios nos dice, como ocurrió en aquel entonces, y verificar que lo que creemos y decimos no es simple teoría, es algo que va más allá de la verdad. El otro punto importante aquí que Pablo señala es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debió y fue más que verdad. Por lo tanto, él hace la contradicción y dice, y si Él no hubiese resucitado, usted y yo somos los hombres más dignos de lástima sobre la faz de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que todo el Evangelio se fue al piso. Que la resurrección es la columna vertebral del Evangelio. Que tanto la muerte como la resurrección tienen igual importancia en lo que hoy conocemos como el Evangelio. La palabra de Dios se viene al piso si en algún momento hubiésemos o no hubiésemos dado cuenta que el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, el Evangelio ni siquiera a nosotros no hubiese llegado. Pero por la veracidad de su credibilidad, pero por la veracidad de su palabra, de que Él lo dijo y así lo cumplió, todas sus promesas tienen igual magnitud de fuerza.
Todas sus promesas tienen igual magnitud de fuerza. Y si usted no se acuerda, una de las promesas es que Él es la primicia de la resurrección. Y así como Él resucitó, muchos habrán de resucitar en aquel día para encontrarse con Él en los cielos. Y a veces yo veo esto y pienso que la mayoría de los cristianos lo asumimos como algo teórico. Leí un artículo de historia sobre el cristianismo, refiriéndose a la resurrección. ¿Saben qué decía? A muchos cristianos en aquel entonces, algunos le llamaban los bárbaros. Y la razón por la cual ellos le llamaban los bárbaros era por lo de la resurrección. Por lo del cuerpo corruptible que se vuelve incorruptible. Y ellos les decían, pero ustedes tienen que estar locos, porque no podían utilizar esa expresión, pero si lo hubiésemos así, eso parece como una pantalla de Hollywood o una especie de caricatura en sí, donde nuestro cuerpo corruptible se va a volver incorruptible, donde nuestro Señor habrá de venir y nosotros habremos de ser levantados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo esto aparenta ser una especie de película o fantasía, o más bien una imaginación muy aguda en el cual el ser humano se ha querido inmiscuir. Pero esto no es una fantasía, mis hermanos. Esto no es una caricatura. Esto es nada más y nada menos que la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que así como Él dijo que iba a morir y iba a resucitar, así también dijo que nuestra gloria está en los cielos y que Él iba a venir a buscar a su pueblo y que lo iba a llevar a un lugar donde ya no habrá más llanto ni más dolor, donde ya no habrá más tristeza, donde ya todo lo ocurrido y en este mundo habrá sido quitado. Y lo más importante de todo es que ya no habrá lucha contra el pecado. Pablo dice claramente, si Cristo no resucitó, entonces date cuenta de algo, tú no has sido libre del pecado. En vana es tu lucha contra el pecado. En vana es tu lucha en el mundo espiritual o en el mundo cristiano, porque no tendrás recompensa. Y él da un sinnúmero de lista que tiene que ver con esto. Pero dice claramente en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron fue hecho. Nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor resucitó. Y es posible que nosotros no lo veamos como lo vieron aquellos 500, y es posible que no lo veamos como lo vio Cefas o como se le apareció a Pablo, pero Él está vivo y aún en este momento se nos está revelando a ti y a mí a través de su palabra. Es posible que quizás que con tus ojos humanos tú no lo puedas ver, pero con los ojos del alma, con los ojos de la necesidad espiritual que hay dentro de nosotros, Él nos está diciendo que Él está vivo. Él sigue transformando hombres y mujeres, al igual que como lo hizo en aquel entonces. Él sigue arrancando de raíz el pecado de nuestra vida, al igual que como en aquel entonces. Él sigue dando la encomienda de que prediquemos y anunciemos este evangelio a toda criatura, al igual que aquel entonces. Nuestro Dios aún vive, no ha muerto. Por lo tanto,
levantaos nuestras cabezas, levantaos nuestros ánimos y mirad de forma diferente nuestra vida cristiana, porque nuestro Cristo resucitó. ¿Qué hombre sobre la faz de la tierra usted ha habido o ha sabido que ha vencido la muerte? ¿Qué hombre de otra religión usted haya podido escuchar que haya vencido la muerte? Escuché sobre alguien que estaba buscando argumentos para negar la resurrección de Cristo y él quería escribir un libro respecto a esto. Era un estudioso de una universidad, no recuerdo bien, y cuando juntó todos los argumentos, escribió un libro que decía, el libro que no pude escribir. Automáticamente quedó convencido de que nuestro Señor había resucitado. Y terminó haciendo todo lo contrario a lo que él se había puesto. Hay evidencias. No importa lo que diga History Channel, no importa lo que digan Discovery Channel, no importa lo que digan un sinnúmero de filósofos y hombres que pretenden atentar contra el hecho contundente de la resurrección de nuestro Señor. No importa quién diga o quién quiera decir, nuestro Señor ha resucitado. Y la evidencia más clara es que yo era una cosa antes y ahora soy otra cosa. La evidencia más clara es que Él vive en mi alma. La evidencia más clara es que su palabra tiene poder y aún en este tiempo, después de 2000 años, es suficiente para salvar. Es suficiente para enfrentar y encarar al hombre en su pecado. No se conforme con creer que el cristianismo es solamente un estilo de vida basado en morales, en cuestiones morales y ética. Lamentablemente a veces veo que hay muchos que piensan así. Ese evangelio no sirve. El evangelio que verdaderamente es veraz es aquel que tiene la esperanza, no solamente lo anterior, sino en que Él vendrá a buscarnos. Él vendrá a buscarnos. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para encontrarte con tu Señor? Muchas veces nosotros vivimos esta vida como si Cristo no hubiera venido nunca. Muchas veces pensamos que la venida de nuestro Señor está tan lejos y tan lejos que nos inmiscuimos en tantas cosas que lo menos que podemos hacer es detenernos a pensar que así como Él resucitó, Él prometió que vendría a buscarnos. Lamentablemente, los cristianos de hoy en día están más enfocados en el sistema de este mundo. El sistema económico nos tiene vuelto esclavos de trabajos, de bienes, de adquisiciones monetarias. Y vivimos aquí como que no vamos a ir nunca. Y queremos estar aquí para siempre, sufriendo, disfrutando de las circunstancias y las adversidades de la vida, viendo lo que sucede alrededor del mundo, que no es nada alentador, y queremos aferrarnos a este pedacito de tierra. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque hace 2000 años nuestro Señor nos está ofreciendo una patria celestial. Porque hace 2000 años nuestro Señor nos está ofreciendo un lugar donde no habrá ya más llanto ni más tristeza.
Porque hace 2000 años Él nos está diciendo que es mejor hacer tesoros en los cielos que en la tierra. Y hace 2000 años está llamando a hombres y a mujeres a venir al arrepentimiento. Y hace 2000 años la gente sigue dando la espalda para seguir aferrado a este mundo de maldad. ¿Crees tú en la resurrección? ¿Estás completamente convencido espiritualmente de que tu Señor resucitó? Si no crees en la resurrección, vana es tu fe. Y como dice Pablo más adelante, come y bebe, porque mañana morirás. Pero si crees que nuestro Cristo murió y resucitó, como dice Él mismo en su palabra, en nuestro interior correrán ríos de agua viva, porque esto no habrá de aceptarse por conciencia humana, sino por la fe que Él ha puesto en nosotros. Él le dice a Tomás claramente: Tomás, creíste porque pudiste tocarme, pero bienaventurados aquellos que no vieron, refiriéndose a nosotros, y creyeron. Bienaventurados aquellos que no pudieron verme en físico, pero pudieron creer porque el Espíritu les alumbró. Es posible que nos encontremos con hombres que aún dentro de la iglesia están dudosos de la resurrección de nuestro Señor. Pero Pablo tiene respuesta para ellos. Si usted sale convencido en esta noche, en esta mañana, de que Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y resucitó, como dice Pablo, si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos, entonces serás salvo. De lo contrario, el Evangelio no te ha sido alumbrado. Amén. Señor y Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Porque tú soportas, Señor, nuestra falta de fe. Nos llama la atención una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Señor, perdona nuestra condición humana débil, que no hace otra cosa más que negarte con nuestros hechos. Que decimos tener convicciones que muchas veces desmentimos. Que en otras ocasiones no pasan de un simple deseo y de un sentimiento, pero que no se refleja, que no impacta, que no brilla. Así como aquel entonces tú trastornaste, Señor, a estos apóstoles, yo te ruego que tú, a través de tu palabra, Señor, trastornes nuestro interior y que ya no seamos iguales. Y que creamos que tu resurrección fue evidente y fue verídica y de toda verdad, aunque tengamos que poner la cabeza en una guillotina. Que podamos entender, Señor, y hablar y decir, no importa quién quiere escuchar o quién no quiere escuchar, que nuestro Dios, nuestro Señor, no está muerto. Él vive porque Él ha resucitado. Yo soy evidencia de que Él
resucitó. Mi vida ha sido transformada, mi vida no ha sido igual. Permite, Señor, que podamos contagiar a aquellos que están apáticos. Permite, Señor, que podamos trastornar a otros con este mensaje, haciendo entender, oh Dios, que si tú resucitaste, habremos de darte la cara, ya sea para condenación o para vida eterna. Que tú formaste al hombre para que no muriera eternamente, sino para que viviera eternamente, de un lado o del otro. Y si tú resucitaste, estamos seguros que nosotros también nos levantaremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.